James Clerk Maxwell nació el 13 de junio de 1831 en Edimburgo, Escocia. Desde joven Maxwell mostró grandes dotes para las matemáticas. A los 15 años contribuyó a la Royal Society de Edimburgo con un trabajo tan bueno que mucha gente negaba que hubiera sido formulado por un joven. Al año siguiente conoció a William Nicol, un físico escocés quien lo interesó en el fenómeno de la luz. En 1850 entró a Cambridge, donde 4 años más tarde terminó sus estudios. Trabajó como profesor en Marischal College y en King's College. Su primera gran aportación a la ciencia fue la descripción de la naturaleza de los anillos de Saturno. Maxwell propuso la naturaleza fragmentaria de estos, como luego fue descubierta por los científicos más adelante. También estudió el calor y el movimiento de los gases para formar la teoría cinética de los gases de Maxwell y Boltzmann, que muestran la relación entre temperatura, calor y movimiento molecular. El trabajo de Maxwell más importante y definitivo para el siglo XX se realizó entre 1864 y 1873. Durante estos años dio forma matemática a las especulaciones de Michael Faraday sobre las líneas de fuerza magnéticas y la electricidad. Mediante 4 ecuaciones, el matemático pudo expresar el comportamiento de los campos electrónicos y magnéticos y sus interrelaciones. Su teoría demostró que la electricidad y el magnetismo no podían existir aisladamente, por lo tanto se hace referencia a su obra como la teoría del electromagnetismo. Murió de cáncer al llegar antes de los 50 años, una muerte prematura que le impidió atestiguar el descubrimiento del espectro de las ondas electromagnéticas por el físico alemán Heinrich Hertz. Heinrich Rudolf Hertz influyó en su posterior decisión de hacer ingeniería en Dresde. Su pasión, reconocida por él mismo, era la física, de tal forma que se desplazó hasta Berlín para estudiarla con Gustav Kirchhoff y otros. Mediante una tesis sobre la rotación de esferas en un campo magnético, Heinrich obtuvo su doctorado en 1880 con tan solo 23 años y continuó como alumno de Hernán von Helmholtz hasta 1883, año en el que es nombrado profesor de física teórica en la Universidad de Kiel. En 1885 se trasladó a la Universidad de Karlsruhe, donde descubrió la forma de producir y detectar ondas electromagnéticas, las que 20 años antes se habían sido predichas por James Clerk Maxwell. Probó experimentalmente que las ondas electromagnéticas pueden viajar a través del aire libre y del vacío, como había sido predicho por James Clerk Maxwell y Michael Faraday. Construyendo él mismo en su laboratorio un emisor y un receptor de ondas. Para el emisor usó un oscilador y para el receptor un resonador. De la misma forma, calculó la velocidad de desplazamiento de las ondas en el aire y se acercó mucho al valor establecido por Maxwell de 300.000 km por segundo. Hertz se centró en consideración teóricas y dejó a otras las aplicaciones prácticas de sus descubrimientos. Marconi usó un artículo de Hertz para construir un emisor de radio. Guillermo Marconi nació en Bolonia el 25 de abril de 1874 y murió en Roma el 20 de julio de 1937. Fue ingeniero electrónico italiano y ganador del primer premio Nobel de Física en 1909. Se le atribuye la invención del radio y fue el primero en lograr enviar una onda electromagnética hasta el otro lado del Atlántico. Reginald Aubrey Fessenden nació el 6 de octubre de 1866 en Quebec, Canadá. Murió el 22 de julio de 1932. Él desarrolló en los Estados Unidos el principio heterodino, donde 2 señales combinadas producen un tercer tono audible. Él transmitió exitosamente la voz humana el 23 de diciembre de 1900 a lo largo de una distancia de aproximadamente de 1.6 kilómetros, una milla, lo que parece haber sido la primera radiotransmisión de audio en el mundo. El físico inventor norteamericano Lee De Forest nació en Council Bluffs, Iowa, el 26 de agosto de 1873. La mayor parte de su vida, Lee De Forest la dedicó a trabajar como inventor independiente y en 1907 patentó una válvula electrónica triodo a la que llamó Audition, basada en la válvula diodo inventada 3 años antes por el ingeniero eléctrico inglés Sir John Ambrose Fleming. La modificación introducida por Lee De Forest consistía en intercalar entre los 2 electrodos cátodo y ánodo de la válvula diodo de Fleming un tercer electrodo denominado grilla o rejilla de control, con la cual la válvula era capaz de amplificar pequeñas señales de corriente alterna. Gracias a su invento, la válvula electrónica amplificadora triodo, que ayudó al mundo con el desarrollo de la electrónica, y no solo eso, sino también fue pionero de la radiodifusión en los Estados Unidos de Norteamérica. David Sarnoff nació en Rusia el 27 de febrero de 1891 y llegó a Nueva York en 1900. En 1912, Sarnoff era ya uno de una serie de operadores de telefonía móvil para recibir y enviar informes sobre el hundimiento de Titanic. Cuando American Marconi fue vendido a General Electric en 1919, Sarnoff se unió a la recién creada Radio Corporation of America. Aquí Sarnoff defendió sus planes de hacer radios de utilidad del hogar en el mismo sentido que el piano o el fonógrafo. Esa visión se hizo realidad en 1926 cuando compró RCF Wave en Nueva York y puso en marcha la National Broadcasting Company, conocida ahora como NBC, la red de radio por primera vez en América. En 1930, Sarnoff se había convertido en presidente de la RCA y NBC y se había dividido en 2 redes, el rojo y el azul. La red azul más tarde se convirtió en ABC Radio. Durante el mandato de Sarnoff en RCA, la compañía ha desarrollado amplias instalaciones de investigación para explorar nuevas tecnologías de radiodifusión. Sarnoff se retiró de la RCA en 1970
David Sarnoff murió el 12 de diciembre de 1961 y fue exaltado en el Salón de la Fama de la Radio en 1989. La primera estación de radio por internet, Internet Talk Radio, fue desarrollada por Carl Malamud en 1993. La estación de Malamud usaba una tecnología llamada M-Baud, que significa IP Multicast Backbone on the Internet, y en febrero de 1995 surge la primera estación de radio exclusiva por internet de tiempo completo, llamado Radio HK, emitiendo música de bandas independientes. Radio HK fue creada por Norman Yahar y el laboratorio mediático Yahar Kaufman New Media Lab, una agencia de publicidad en Marina del Rey, California. El método de Yahar fue usar un reflector de conferencia web conectando a un CD de audio personal corriendo en un loop infinito, y gracias a este método podemos escuchar la radio por internet mediante servidores como Live 365, Shoutcast, Splitcat y Icecat.